Vamos a ver cómo se configura una regla de negocio en la plataforma DIA, para que se muestren todos los rubros en una póliza contable. Iniciamos sesión y, en el menú izquierdo, encontramos el apartado de Póliza contable y Asignación de cuentas. También veremos apartados como Catálogos y Asignación de cuentas en la parte de gastos. Primero iremos a Asignación de cuentas y seleccionaremos Configuración de reglas contables. Aquí elegimos la entidad legal. En este ejemplo, usaremos Costa Rica con sus cuentas contables. Nuestras reglas contables están estandarizadas a nivel global y siempre veremos reflejados en la póliza todos los movimientos de inventario, ordenados por prioridad. Como se muestra, cada regla tiene asignado un número de prioridad, que define cómo aparecerá en la póliza contable. Por ejemplo, las primeras prioridades son siempre los movimientos de inventario. Después vienen los movimientos de venta, que incluyen devoluciones, bonificaciones, promociones, rechazos, sobrantes y descuentos. Luego, los impuestos y las notas de crédito relacionadas con las ventas. Posteriormente, veremos todo lo relacionado con efectivo: abonos, depósitos de cheque, vales, transferencias y, al final, los gastos. Así establecemos la prioridad para la visualización en la póliza contable. Para configurar una regla contable de movimientos de inventario, primero debemos revisar los catálogos. Es fundamental tener los catálogos configurados antes de crear una regla, ya que de ahí derivan los datos que se usarán como filtros en la regla. Por ejemplo, si configuramos una regla para gastos, necesitaremos asignar códigos de banco. O, si configuramos reglas de ventas, debemos cargar en catálogo los tipos de impuestos aplicables, como impuesto 0, 8%, 13%, etc. Así, al configurar la regla, aparecerán en el filtro las opciones correctas. Lo mismo aplica para centros de costo, áreas de negocio, tipos de documento, etc. En el caso de movimientos de inventario, es esencial tener configurado el catálogo de documentos. Supongamos que la entidad legal es Bimbo Costa Rica. Cuando nuestros proveedores de datos maestros, como IBI-OMS, nos envían la información, nos mandan solo la nomenclatura del documento, no el nombre completo. Por ejemplo, 12RF para segunda carga en ruta o AJUS para ajuste de inventario. En el catálogo configuramos qué significa cada nomenclatura. Así, cuando creemos la regla contable, podremos indicarle que aplique solo a documentos con la nomenclatura específica AJUS, y la póliza mostrará la descripción completa, como ajuste de inventario. Una vez configurados los catálogos, vamos a Asignación de cuentas y creamos un nuevo registro. Aquí, algunos datos vendrán precargados desde catálogo, como la estructura contable, por ejemplo, Oracle Cloud, y la entidad legal. Después, definimos el origen. ¿De qué archivo vendrá la información? Por ejemplo, de MobDebt, para movimientos de inventario. Indicamos también el tipo de documento que nos interesa, como ajuste. De esta forma, la regla sabrá que solo debe contabilizar documentos con esa nomenclatura, descartando otros como transferencias o sobrantes. Filtramos también por centro de costo, por ejemplo, 560 detalle, para que solo aplique ahí. Indicamos el campo de referencia que contendrá el monto a contabilizar, como Exit Product Amount. Luego configuramos el tipo de asiento, débito o crédito. Cada regla debe tener ambas, una para débito y otra para crédito. Hay una opción para agrupar similares. Si la activamos, todos los documentos con la misma nomenclatura se sumarán y aparecerán en una sola línea en la póliza. Si no, veremos cada documento individual con su monto. Esto depende de si queremos más detalle o una póliza más resumida. También podemos activar o desactivar la regla. Esto es útil al inicio de la implementación. Aunque no se use de inmediato, conviene darla de alta y mantenerla inactiva, para activarla cuando sea necesario. Es importante asignar una prioridad única a cada regla. El sistema no permite repetir números de prioridad. En la configuración también definimos la descripción fija, que será el nombre que aparecerá en la póliza, y la descripción en asiento, que usamos para identificar internamente la regla. Además, podemos agregar descripción variable para incluir datos adicionales,
como la fecha de la transacción, el centro de costo o la entidad legal, enriqueciendo la información que se muestra en la póliza. Finalmente, configuramos si es contrapartida o no. Por ejemplo, normalmente en los asientos de crédito se marca como contrapartida. Otros campos, como impuestos, tipo de gasto, tipo de depósito, tipo de operación, etc., solo aplican a reglas específicas de ventas, gastos o depósitos, y no a movimientos de inventario. Así es como se configura de forma detallada una regla contable para que se refleje correctamente en la póliza contable, manteniendo el orden, el detalle y la claridad que necesita cada operación. Tipo de retención, tipo de abono, omisión y área de negocio no aplican, porque estos son movimientos de inventario, así que solo aplica hasta regreso. Después tenemos un apartado donde viene la configuración de la cuenta contable, con todos los segmentos. Cuando hablamos de segmento, nos referimos a las partes que componen la cuenta contable según la estructura definida. Por ejemplo, en Oracle Cloud podemos tener hasta 8 segmentos: entidad legal, área de negocio, centro de costos, cuenta natural, intercompañía, fiscal, marca y futuro. Cuando configuramos la estructura contable, definimos cuántos segmentos va a tener, el nombre de la estructura, por ejemplo, Oracle Cloud, el país, la moneda y si está activa. Así es como se dan de alta las distintas estructuras contables, por ejemplo, si tenemos multi-org en México o en otros países. Ahí mismo se asignan los segmentos que aparecerán en la configuración de la regla contable. En la póliza, los segmentos aparecen separados por guiones. Por ejemplo, segmento 1, 2, 3, hasta 8. El primer segmento siempre es la entidad legal. Este puede ser fijo o variable. Lo usual es ponerlo como fijo, porque cada entidad legal ya está configurada en catálogos. En el catálogo se define el nombre, como por ejemplo Bimbo o Alimentos Fargo, si así se prefiere mostrar. También se define el valor del segmento, por ejemplo 0.67. Si lo dejamos como variable, cuando el sistema reciba la información desde datos maestros, va a tomar el que corresponda. El segundo segmento siempre es el área de negocio. Este también puede ser fijo o variable. Si es variable, puede tomar datos según distintas configuraciones, por entidad legal, business area, número de fábrica, cuenta natural, impuesto, banco, centro de costos regional, etc. Normalmente se toma del campo Business Area. Por ejemplo, en el sistema anterior, un área de negocio podía verse como 050060, pero en Oracle Cloud puede tener un ID distinto, como 06780. Este número es el que se mostrará en el detalle de la póliza. El tercer segmento es el centro de costos. Igual que antes, puede configurarse como fijo o variable. Si es fijo, siempre pondrá el mismo centro de costos. Si es variable, va a traer el dato que venga de origen, por ejemplo de IBIO o SMC1. Si el asiento no tiene centro de costos, también es válido ponerlo como 000 para que se muestre en ceros. El cuarto segmento es la cuenta natural. Es la cuenta contable a donde se va a enviar el rubro, por ejemplo, si es una cuenta corriente, provisional, etc. Esta casi siempre se configura como fija, porque depende de la operación que decida a qué cuenta va. Los otros segmentos, intercompañía, fiscal, marca y futuro, normalmente no se configuran, a menos que la operación los requiera. Una vez configurada la regla, solo hay que guardarla. Si la prioridad ya existe, el sistema no va a dejar guardarla hasta que se asigne otra prioridad. Después de movimientos de inventario, configuramos las reglas de venta. Por ejemplo, vamos a dar de alta una regla para venta fresco. Escuelas, tasa 13. Se selecciona el origen. Por ejemplo, Eurofacted. El tipo de documento, invoice. La entidad legal, por ejemplo, Costa Rica. El centro de costos, escuelas. El campo de referencia, invoice amount. El tipo de asiento, débito. Y si queremos agrupar a similares para que aparezca en una sola línea, asignamos la prioridad que corresponda. Ponemos descripción fija y también podemos poner una descripción variable, por ejemplo, para que muestre la fecha de la transacción.
Luego configuramos los segmentos. Entidad legal, fijo, 067. Área de negocio, variable desde Business Area. Cuenta natural, fija, por ejemplo, 11114001. Y los demás segmentos pueden quedarse vacíos si no aplican. En este ejemplo vamos a tomar un caso en tasa cero. Una vez que la regla es guardada, es muy importante considerar que la lista se reorganiza automáticamente. En este punto asignamos la regla 295, lo que provoca que la lista se actualice y nos muestre dicha regla. Desde aquí podemos visualizar todas las reglas configuradas. Al dar clic en el icono del lápiz, accedemos al detalle para revisar cómo está configurada cada regla y validar sus datos principales. La visualización de las reglas en pantalla se ordena por prioridad y por tipo de documento. En el caso de los movimientos de inventario, se mostrará el tipo de documento que fue configurado dentro de la regla. Para las ventas, se visualizará el tipo de documento correspondiente, como por ejemplo, invoice. En operaciones de efectivo, depósitos, ya sea en efectivo o por cheque, y gastos. La información se agrupa según el documento de origen. Todos los movimientos de inventario provienen del documento identificado como movimientos de inventario, mientras que las ventas se reflejan en los documentos de facturas, encabezados, efectivo, depósitos, cheques y gastos, conforme a la configuración realizada. En el asiento contable, esta información se refleja directamente en la descripción. La categoría aparece como liquidación, ya que corresponde a la liquidación total de la venta. Aquí también se muestra la cuenta contable con todos sus segmentos configurados, así como el tipo de asiento, ya sea débito o crédito. Cada regla pertenece a un tipo de asiento específico. En caso de que una regla no esté activa, puede habilitarse desde el detalle, ingresando nuevamente al icono del lápiz. Esta vista también nos permite validar rápidamente que la regla esté correctamente configurada, especialmente en lo relacionado con los segmentos de la cuenta contable. Por ejemplo, al revisar una devolución enviada a fábrica, podemos detectar que no debería estar asociada a la cuenta 11-140-0111, lo que indica un error de configuración que debe corregirse. En este ejemplo vamos a configurar una devolución asociada al centro de costos de tiendas de conveniencia, aplicando una tasa cero de impuesto. El origen de la información proviene del archivo y el tipo de documento es invoice, es decir, una factura. En la entidad legal, esta devolución estará relacionada únicamente con las tiendas de conveniencia, por lo que asignamos el centro de costos conveniencia en el campo de referencia para las devoluciones. El campo se configura como Physical Change y el tipo de asiento será un débito, el cual se agrupará con movimientos similares dentro de una sola regla. La prioridad de esta regla será 372, que es la posición en la que se mostrará dentro del listado. La descripción fija será la misma que utilizamos en el asiento principal, con el objetivo de evitar confusiones. Adicionalmente, la descripción variable incluirá el campo de la fecha en la que se realizó la devolución. En este caso, la devolución funciona como la contrapartida, ya que se trata de un asiento débito. Al tratarse de una tasa cero, el impuesto se configura como exento, por lo que se establece que no tiene impuestos. En el detalle de la venta aplicamos el concepto de devolución. Las rutas y el tipo de gasto no aplican para este movimiento. Para la entidad legal, el área de negocio se define con un valor fijo 67, conforme a lo solicitado por el usuario. Asimismo, se asigna un valor fijo para el centro de costos de intercompañía fiscal. Los campos de futuro se dejan sin información. Una vez configurados todos los campos, procedemos a guardar la regla. En este punto, ya contamos con una venta y con una devolución configurada. Es muy importante recordar que cada vez que se configura una regla contable en débito, también debe configurarse su correspondiente crédito. En este caso, ya tenemos configurada la devolución para tiendas de conveniencia. Ahora es necesario crear su crédito de devolución, el cual estará segmentado por centro de costos. Existen diferentes escenarios de devolución. Por ejemplo, misceláneos con tasa 0, tasa 13 o tasa 1. Devoluciones de fresco. Devoluciones por recuperación. Escuelas. Consumos.
y conveniencia. Cada uno de estos escenarios debe contar con su propia regla contable para cubrir todas las posibles combinaciones que puedan llegar desde el origen, a partir de los datos maestros. Posteriormente, la contrapartida se encargará de contabilizar todas estas devoluciones en una sola línea contable. Es decir, el sistema sumará las devoluciones de fresco, misceláneos, recuperaciones, escuelas, consumos y conveniencia, y las reflejará en un único asiento. En este caso, utilizaremos contrapartida de devolución. La estructura contable se completa automáticamente con los valores por defecto: el origen, el tipo de documento invoice y la entidad legal. Como se requiere contabilizar toda la devolución, no se aplica ningún filtro por centro de costos. Si se aplicara este filtro, el sistema únicamente contabilizaría un segmento específico, como mayoristas, lo cual no es el objetivo. El campo de referencia se mantiene como Physical Change. El tipo de asiento se configura como crédito y se habilita la opción de agrupar similares, para que toda la devolución se refleje en una sola línea. Como ejemplo, primero se visualizan las ventas segmentadas por centro de costos e impuestos, como tasa 13, tasa 1 y tasa 0. Posteriormente, aparece la contrapartida de la devolución, la cual agrupa todos los movimientos en un solo rubro contable. Para la descripción interna de la regla, se utiliza contrapartida de devolución, lo que facilita su localización dentro del catálogo de reglas contables. Sin embargo, para la póliza contable que visualizará el usuario final, la descripción será devolución del día. Esta descripción incluye un campo variable configurado para mostrar la fecha de la transacción, lo que permite identificar claramente el día en que se realizó la devolución. El impuesto no aplica en esta regla, ya que se está indicando al sistema que contabilice todas las devoluciones, sin importar el tipo de impuesto. No obstante, es fundamental que en el detalle de la venta se seleccione correctamente la opción devolución, ya que, de lo contrario, el sistema no sabrá si debe aplicar una regla de venta o de devolución. Los campos de tipo de gasto y rutas no aplican para esta configuración. En los segmentos contables, el área de negocio se define con el valor fijo 67. El centro de costos se establece en ceros, y la cuenta natural se configura como 11-14-002. No se requiere intercompañía fiscal. Finalmente, una vez validados todos los campos, procedemos a guardar la regla. Ahora vamos a revisar la configuración de los rechazos, específicamente un rechazo de producto de fresco en el canal detalle. Este movimiento forma parte de la venta y proviene del archivo de facturas detalle. El tipo de documento se establece como invoice, de forma fija y por defecto. En este caso, la entidad legal corresponde a Costa Rica y el centro de costos se asigna únicamente al canal detalle, ya que el rechazo pertenece exclusivamente a este rubro. El campo de referencia indica de dónde se toma el monto del rechazo. En este caso, el importe proviene del campo Invoice Line Amount Project. Como recomendación, cuando exista duda sobre el campo de referencia correcto, se puede revisar la configuración en otro país donde también existan rechazos, por ejemplo, Guatemala, y validar cuál es el campo utilizado. Dado que este campo no cambia entre países, se utiliza el mismo campo de referencia para todos los casos, incluyendo MS1. El tipo de asiento se configura como crédito y la regla queda disponible para aplicarse cuando se identifique este tipo de movimiento. Al tratarse de un rechazo, no aplica impuesto. En el detalle de la venta es indispensable seleccionar la opción rechazo, ya que de lo contrario el sistema no podrá identificar correctamente el tipo de movimiento. Los campos relacionados con gastos y rutas no aplican para esta configuración. En la estructura de segmentos, la entidad legal se define como variable, dependiendo del valor que provenga del campo de entidad legal. El área de negocio también se configura como variable, utilizando el campo Business Area. La cuenta natural es un elemento crítico en la configuración de la cuenta contable. Aunque otros segmentos pueden ser fijos, variables o incluso ceros, la cuenta natural siempre debe estar definida, especialmente en reglas relacionadas con ventas, bonificaciones y rechazos. En términos generales, la configuración de estas reglas es muy similar para ventas, bonificaciones y rechazos. Se define la estructura contable, el origen de la información, el tipo de documento invoice,
la entidad legal y el centro de costos correspondiente. Como buena práctica, se recomienda crear una regla por cada centro de costos requerido. Por ejemplo, detalle, autoservicios, institucionales o mayoristas. Esto permite que, en caso de ser necesario, la regla pueda activarse de inmediato sin necesidad de realizar configuraciones adicionales, ya que todo queda definido desde la etapa inicial de implementación. Finalmente, una vez validada la configuración, la regla queda lista para su uso o activación cuando sea requerida. En esta operación surge la necesidad de crear una nueva regla contable específica para Costa Rica, debido a la implementación de un proceso nuevo. Este tipo de situaciones puede presentarse cuando un país tiene un requerimiento particular que no aplica al resto de las entidades. Por ejemplo, la implementación inicial se realizó en enero, pero en noviembre se identificó un nuevo proceso exclusivo para Costa Rica, lo que hace necesario dar de alta una regla adicional únicamente para ese país. Este es un caso particular que puede atenderse mediante la creación de un ticket para que el equipo de soporte configure la regla. O bien, en algunos casos, la operación puede estar capacitada y autorizada para darla de alta directamente con apoyo del administrador de Data Manager. Todas las reglas van a diferir principalmente en el detalle de la venta. Por ejemplo, puede tratarse de una bonificación por otra lista de precios, un descuento confidencial, un descuento promocional, una devolución o incluso un producto de regalo. Este detalle es el elemento que cambia según el rubro de cada operación. Adicionalmente, también varía el tipo de impuesto. Así como se crea una regla por centro de costos, es necesario crear una regla por tipo de impuesto, así como definir correctamente si el asiento será débito o crédito. El resto de los campos no aplican o se mantienen sin cambios. En cuanto a los segmentos contables, su configuración depende de cada operación. Las bonificaciones se configuran de la misma forma que las ventas y las devoluciones. La única diferencia radica en el detalle de la venta y en el impuesto. Todos los demás parámetros se mantienen iguales. En este ejemplo, el campo de referencia corresponde a una bonificación por otra lista de precios, la cual se da de alta con tasa gravada, por lo que aplica IVA. Para los segmentos contables, se consideran las mismas definiciones solicitadas por el usuario. Es importante aclarar que un segmento puede configurarse como fijo o variable. Por ejemplo, un segmento fijo con valor 0.67 siempre mostrará ese número. En cambio, cuando un segmento aparece como XXS, significa que es variable y tomará el valor que provenga de la entidad legal o del área de negocio. En este caso, tanto la entidad legal como el área de negocio se configuran como variables, permitiendo que el sistema tome automáticamente la información correspondiente según cada transacción. Al revisar la configuración de la regla, esta se identifica con valores variables, representados con una X. En el caso de las bonificaciones, también contamos con una contrapartida de bonificaciones, la cual se puede ubicar fácilmente por su nombre dentro del catálogo de reglas. Sin embargo, a nivel operativo, se solicita que en la póliza contable la descripción fija muestre el texto abono global, para identificar claramente que se trata de la contrapartida de las bonificaciones. El origen de la información se mantiene igual. El tipo de documento es invoice y la entidad legal se establece por defecto. Al tratarse de una contrapartida, no se asigna centro de costos, ya que se requiere que el sistema sume y contabilice todas las bonificaciones en un solo movimiento. El campo de referencia se configura como Price Difference y, dado que se trata de un crédito, el tipo de asiento se define como crédito. Se habilita la opción de agrupar similares, de manera que el resultado se refleje en una sola línea contable. La regla se mantiene activa. Se asigna la prioridad correspondiente y se define la descripción fija previamente mencionada. La descripción variable, generalmente configurada como Transaction Date, es opcional. En algunos casos, la operación puede decidir no mostrar la fecha en las bonificaciones. Al ser una contrapartida de tipo crédito, no aplica impuesto, ya que se solicita al sistema contabilizar todas las bonificaciones, independientemente del tipo de impuesto asociado. En el detalle de la venta, es fundamental indicar que se trata de una bonificación por otra lista de precios, seleccionando correctamente la opción bonificación. El resto de los campos no aplican para esta configuración.
Finalmente, los segmentos contables se configuran de acuerdo con las necesidades de la operación, definiéndose como fijos o variables según lo requerido. Con esto, la regla queda lista para su uso. Ahora vamos a revisar la configuración del descuento confidencial. Para este tipo de descuento, el origen se mantiene igual. El tipo de documento es invoice y la entidad legal no cambia. En cuanto al centro de costos, en este caso se asigna únicamente al canal detalle, ya que el descuento aplica solo para este rubro. El campo de referencia se configura como Discount Invoice Line. Este es un campo técnico que normalmente identifica el monto del descuento dentro de la base de datos. Para el personal no técnico que no tenga claridad sobre el campo correcto, una buena práctica es revisar la configuración en otro país donde también existan descuentos confidenciales, por ejemplo, Guatemala, y validar cuál es el campo de referencia utilizado. En caso de duda, también se puede consultar al equipo de soporte, ya sea IBIO, MC1 o Tline, para confirmar en qué campo se recibe este monto y configurarlo correctamente. El tipo de asiento se define como débito. Se habilita la opción de agrupar similares y la regla se deja activa. La prioridad se establece en 680 y la descripción fija será la misma que la del asiento. Además, se configura una descripción variable para que muestre la fecha de la transacción. Este descuento no es una contrapartida. En cuanto al impuesto, se trata de un descuento exento, por lo que se configura con tasa cero. En el detalle de la venta, es muy importante seleccionar correctamente Descuento confidencial. Si este campo no se configura, la regla no se aplicará correctamente, incluso si no se ha detectado un issue en operación. Esto puede ocurrir porque aún no se han presentado escenarios con descuentos confidenciales en tasa exenta y, por lo tanto, no se había visualizado el error en la póliza. Los campos de ruta, tipo de gasto, tipo de depósito y tipo de venta no aplican para esta configuración. En cuanto a los segmentos contables, todos se configuran como fijos. El área de negocio se establece en 67, el centro de costos en ceros, y la cuenta contable se define como 11-11-0015. Una vez completada la configuración, al guardar la regla, el sistema mostrará la notificación de que los datos fueron guardados correctamente. Ahora, para los descuentos promocionales, la configuración es muy similar. Se mantiene la estructura, el origen, el tipo de documento, la entidad legal y el centro de costos. La principal diferencia es el campo de referencia, que en este caso se configura como Accrued Promotion. El tipo de asiento también será débito. Se agrupan similares. La regla queda activa y la descripción fija se mantiene igual a la del asiento. Se configura la descripción variable para mostrar la fecha. Y al no tratarse de una contrapartida, el impuesto sí aplica, configurándose con IVA al 13%. En el detalle de la venta se selecciona Descuento promocional y el resto de los campos no aplican. Finalmente, los segmentos contables se configuran de acuerdo con las necesidades de la operación. Ahora vamos a revisar la configuración de los impuestos. Como ejemplo, tenemos el impuesto IVA al 13%. Es importante recordar que las prioridades no pueden repetirse cuando las reglas están activas. Sin embargo, es posible guardar reglas con la misma prioridad siempre y cuando una de ellas esté desactivada. En el momento en que se intenta activar una regla con una prioridad ya utilizada, el sistema mostrará una notificación solicitando asignar una nueva prioridad. Vamos a ver cómo se configura el asiento de impuesto IVA 13. La descripción fija se define para poder identificar la regla dentro del sistema y también es la que se mostrará en la póliza contable. En este caso, la descripción será IVA 13 cobrada. El origen de la información proviene del archivo FactDet y el tipo de documento es Invoice. Como se trata de un impuesto y se requiere contabilizar todo el IVA al 13%, independientemente del centro de costos u otros criterios, no se configura centro de costos, permitiendo que el sistema sume todos los montos que contengan este porcentaje de IVA. El campo de referencia se configura como Tax, que corresponde al IVA. El tipo de asiento es crédito. Se habilita la opción de agrupar similares y la regla se deja activa con prioridad 930. En la configuración activa del IVA 13,
se mantiene la descripción fija, IVA 13 cobrada. La descripción variable no incluye la fecha, pero sí muestra el centro de ventas al que pertenece la póliza, después de la descripción fija. Este asiento es de tipo crédito, pero no es una contrapartida. El tipo de impuesto se define como IVA 13. En los impuestos no aplican campos como detalle de la venta, rutas, tipo de gasto u otros conceptos operativos. Para los impuestos, únicamente se configuran el impuesto, las descripciones, el campo de referencia, el tipo de asiento y los campos obligatorios. En cuanto a los segmentos contables, se define cuáles serán fijos o variables y se asigna la cuenta natural correspondiente. Ahora revisamos la contrapartida de los impuestos. En este caso, cambia la descripción fija, mientras que el origen, el tipo de documento y el campo de referencia permanecen iguales. El centro de costos no aplica para impuestos. El tipo de asiento se configura como débito, ya que esta regla corresponde a la contrapartida. No es necesario utilizar descripción variable. El tipo de impuesto no se especifica, ya que esta contrapartida sumariza todos los impuestos, incluyendo impuesto 0, 1 y 3, en un solo movimiento. Posteriormente se configuran los segmentos, definiendo valores fijos o variables según lo solicitado por la operación, y se guarda la regla. Con esto concluimos la configuración de facturas detalle. Ahora pasamos a facturas encabezado, específicamente al rubro de notas al cobro, que es el único que se muestra en póliza y que se obtiene desde facturas encabezado. En notas al cobro en fábrica, se define el tipo de asiento, la descripción fija que se mostrará en póliza, el origen desde el archivo FASENC y el tipo de documento invoice. El centro de costos no aplica y el campo de referencia se configura como Total Amount. En este rubro no aplica impuesto, ni detalle de la venta, ni rutas, ni tipo de gasto, ni depósitos. El campo que sí aplica siempre es el tipo de venta. El tipo de venta puede ser consolidada o no consolidada. Consolidada corresponde a ventas de crédito, mientras que no consolidada corresponde a ventas de contado. Este campo únicamente se configura para notas al cobro. Los segmentos contables se configuran como fijos o variables, según la solicitud de la operación. Para la contrapartida de notas al cobro, la configuración es prácticamente la misma. El origen, el tipo de documento y el campo de referencia permanecen iguales. La diferencia principal es el tipo de asiento, ya que la nota al cobro en fábrica es débito, mientras que su contrapartida se configura como crédito, marcándola como contrapartida. El tipo de venta se mantiene como consolidado. Finalmente, es muy importante respetar la longitud de los segmentos contables. Si un segmento está configurado con 3 dígitos, deben ingresarse exactamente 3 dígitos. Por ejemplo, si el sistema espera 3 ceros, ese formato debe respetarse para que la regla pueda guardarse correctamente. Ahora continuamos con la configuración de los abonos de efectivo. Para configurar este tipo de asiento, lo primero es definir el tipo de asiento, el cual debe llevar un código numérico. Este código corresponde al que previamente se dio de alta en el catálogo de tipos de efectivo, ya que todo movimiento de efectivo debe registrarse primero en dicho catálogo. Por ejemplo, el código 001 corresponde al abono de efectivo por sobrante en caja, configuración utilizada para Costa Rica y enviada de origen por proveedores como MS1 o IBI. De igual forma, existen otros códigos como el 002 para sobrantes en transferencias no aplicadas y el 003 para sobrantes en buzones. Primero se registra la entidad legal, el código y la descripción del tipo de efectivo, y posteriormente se configura la regla contable asociada. Una vez identificado el tipo de efectivo, se registra en el asiento contable con una estructura estándar. El origen será el archivo IUVI y efectivo. El tipo de documento será cash. La entidad legal permanece igual y no aplica centro de costos. El campo de referencia será Cash Amount Without Cash. El tipo de asiento será crédito y no se agruparán similares, ya que cada sobrante de efectivo debe reflejarse de forma individual en la póliza. La descripción variable se toma directamente del campo descripción de la base de datos. No aplica contrapartida ni impuestos, ya que no es una venta ni un gasto. El campo que sí aplica es el tipo de abono.
el cual se habilita una vez seleccionado el campo de referencia y permite elegir el tipo de efectivo configurado en el catálogo. Para los depósitos, el asiento se configura como depósito. La descripción fija puede ser simplemente depósito, mientras que en la descripción variable se puede incluir información adicional como la fecha, el centro de ventas y el banco donde se realizó el depósito. No aplica impuesto, detalle de venta ni tipo de gasto. En cuanto a los segmentos, estos se configuran según la cuenta contable a la que irá el depósito. La cuenta natural será variable, dependiendo del banco asociado al depósito. Esta información se obtiene del catálogo de bancos, donde cada código de banco está vinculado a un segmento contable específico. Así, la regla toma automáticamente el banco asignado y utiliza el segmento correspondiente para reflejar correctamente el depósito en la póliza. Este movimiento va a aparecer en la póliza contable con la entidad legal indicada en pantalla, el área de negocios correspondiente, el centro de costos seleccionado y la cuenta natural. En este caso, si el sistema recibe un banco con el código marcado en pantalla, la cuenta natural que se mostrará en el detalle de la póliza será la que corresponda al segmento de análisis local asociado a ese banco, tal como se observa en pantalla. Es decir, el sistema identifica el banco enviado y automáticamente toma el segmento de análisis local configurado para ese banco, sin necesidad de que el usuario lo asigne de forma manual. Esta lógica permite que la cuenta contable se determine de manera automática según el banco recibido en la operación. Esta diferencia es importante tanto para depósitos como para movimientos de efectivo, ya que en estos casos la cuenta natural puede ser variable. El usuario no define directamente la cuenta. El sistema la asigna con base en el tipo de banco enviado, utilizando la configuración previa del análisis local. Este comportamiento aplica para depósitos en efectivo, depósitos de cheques, transferencias y, en algunos casos, gastos, dependiendo de cómo se haya definido la operación. En todos estos escenarios, el segmento de análisis local se asigna automáticamente según el código de banco recibido, y la misma lógica se utiliza también para los movimientos de cheques. Aquí, para el caso de los cheques, la cuenta natural también es variable y va a depender del código de banco que nos estén enviando. Si la cuenta depende del banco, el sistema puede asignarla automáticamente, pero para eso es necesario contar previamente con la lista de segmentos de cuenta natural a los que va a pertenecer cada banco. Primero se dan de alta los bancos en el catálogo correspondiente y una vez que ya están registrados, se asigna cada banco a su análisis local. De esta forma, cuando la regla está configurada como variable, el sistema toma automáticamente el segmento que corresponde al banco recibido, tal como se muestra en pantalla. Con esto, la cuenta se completa sin necesidad de asignarla manualmente, ya que se determina de forma automática según el banco. Ahora, solo nos falta revisar la parte de gastos para terminar con toda la configuración de cuentas. En el caso de los gastos, siempre se comienza por el catálogo de gastos, ya que este catálogo es independiente del resto de los catálogos utilizados para la póliza contable. Los gastos pueden configurarse por distintos criterios, como tipo de línea, tipo de gasto, concepto de gasto, tipo de proveedor o retenciones. Pero en la operación normalmente solo se utiliza el tipo de gasto y el concepto de gasto. Primero se da de alta el tipo de gasto, que puede corresponder, por ejemplo, a gastos de agencia, gastos de vehículo o gastos de ruta, y a cada uno se le asigna un código que es el que envía el sistema de origen. Una vez configurados los tipos de gasto, se dan de alta los conceptos de gasto, y estos siempre dependen del tipo de gasto al que pertenecen. Cada concepto cuenta con su propio código y su descripción, lo que permite identificar rápidamente el gasto cuando el sistema lo envía. Normalmente, en la descripción se coloca primero el código y después el detalle del gasto para facilitar su identificación dentro de las reglas. Cuando ya tenemos dados de alta todos los tipos y conceptos de gasto, es necesario crear una regla contable para cada gasto. Estas reglas no se configuran directamente en el catálogo de gastos, sino en la asignación de cuentas para póliza contable, utilizando la misma estructura de reglas que se usa para el resto de las operaciones. Desde ahí se pueden crear nuevas reglas o revisar las existentes. Y gracias al ID y la descripción del gasto, es más sencillo ubicar rápidamente la regla correcta antes de editarla.
Para este caso, el tipo de asiento se identifica con el número marcado en pantalla y corresponde a la revisión de abonos Back Scotia. El origen de la información es gastos. El tipo de documento es expense, que corresponde a gastos. No aplica centro de costos y el campo de referencia es tax-free, ya que en ese campo viene el monto de los gastos. El tipo de asiento se configura como débito y posteriormente se crea una contrapartida para agrupar todos esos gastos. En este débito sí se agrupan similares, lo que significa que todos los movimientos que correspondan al identificador mostrado en pantalla y pertenezcan a la revisión de abonos Back Scotia se van a sumarizar en un solo registro dentro de la póliza. La regla se deja activa. La prioridad es muy importante y la descripción fija del asiento será la misma que el nombre de la regla. Además, se agrega una descripción variable para mostrar el centro de ventas del cual proviene ese gasto, lo que permite identificarlo de forma más rápida en la póliza. Para esta regla, el único filtro que se va a utilizar es el tipo de gasto. Los campos obligatorios se llenan de forma fija, y el único filtro adicional es precisamente el tipo de gasto, el cual proviene del catálogo de gastos. Por esta razón, es indispensable que primero se den de alta en catálogos tanto el tipo de gasto como el concepto de gasto, para que posteriormente aparezcan disponibles al momento de configurar la regla. Para facilitar la búsqueda, el identificador del gasto se coloca al inicio de la descripción, de manera que sea más sencillo localizarlo rápidamente dentro de la lista. Una vez definido el gasto, se procede a configurar los segmentos de la cuenta contable, determinando si serán fijos o variables, y qué cuenta se va a utilizar. En este caso, la cuenta es fija y no depende del código de banco ni de un análisis local, por lo que se asigna directamente la cuenta correspondiente. Después de esto, se guarda la regla y queda configurada. Es importante considerar que, tanto para los gastos como para los tipos de efectivo, se debe crear una regla individual por cada gasto. Esto significa que si existen muchos gastos distintos, se deberá configurar una regla por cada uno, llenando únicamente los campos obligatorios y seleccionando como filtro el tipo de gasto que fue dado de alta previamente en el catálogo de gastos. Una vez que todas las cuentas están configuradas, al momento de consultar las pólizas, la información se mostrará siguiendo un orden de prioridad. Primero aparecerán los movimientos de inventario y las ventas. Después las devoluciones, seguidas de rechazos, bonificaciones y sobrantes. Y posteriormente los descuentos y promociones. Después se mostrarán los impuestos y las notas al cobro, con lo que se concluye la parte de facturación y movimientos de inventario. Finalmente, se presenta la información correspondiente a Collection, que incluye los movimientos de efectivo, depósitos, transferencias, cheques y, al final, los gastos. De esta manera se completa la visualización de la partida y su contrapartida dentro de la póliza contable.